Tecnología Productiva es presentado por Personal Flow. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. La sequía que quebró la zafra de verano 2021-2022 con un impacto histórico fue corroborada por imágenes satelitales. El asesor técnico de UGP e Invío, Federico Petholz, destacó la importancia de invertir en tecnología para mantenerse en el ritmo de crecimiento del sector productivo a nivel mundial y particularmente para reunir datos que permitan tomar decisiones basadas en estadísticas. ¿Por qué la Unión de Gremios de la Producción o el Instituto de Tecnología Agrícola invierte en estas tecnologías básicamente de información? Ahí lo que vemos en colores amarillos es el proceso que nos toca a los técnicos, es lo que es relevamiento de datos, ejecución de procesos y generación de la información. Esa información es el tesoro que las instituciones, los líderes de estas instituciones, lo usan para planificación, toma de decisiones, curso de acción y políticas. Y que en cierta forma no solamente sirve para un manejo interinstitucional a nivel de instituciones privadas, digamos, ligadas al sector productivo agropecuario, sino también con la interrelación que se tiene con distintas instituciones del gobierno para tratar de optimizar la producción agropecuaria a nivel nacional. Bueno, nuestros proveedores principales de datos, así les voy a decir, ¿verdad? Los satélites de observación de la Tierra, principalmente la constelación Landsat, ahora el Landsat 9, el Landsat 8, el Landsat 7, que desde hace aproximadamente 30 años, 32 años más o menos, estamos experimentando, usando en Paraguay los datos de estos instrumentos con sensores remotos de captura de datos que convertimos luego en información, principalmente para el sector agropecuario, recursos naturales y medio ambiente. También en estos últimos 20 años, nuestro vecino Brasil fabricó con la cooperación china, creo que dos satélites muy interesantes, muy importantes, la serie Severs y últimamente el Amazonia, que es un dispositivo emergente muy nuevo, pero que produce información interesante para poder hacer procesos rápidos, digamos, que ayuda muchísimo para tener, digamos, resúmenes borradores, por decir así, de los trabajos. Bueno, también el satélite Sentinel de la constelación de la Agencia Espacial Europea, muy utilizado por muchos medios dedicados a este tipo de procesos. Bueno, esto acompañado de, por supuesto, trabajo de campo, no todo es imagen satelital, trabajo de campo, muestreo de campo, encuestas, consultas a gente que está trabajando en el campo, en el sector, y generalmente esos datos se georreferencian. O sea, todo está en una base de datos georreferenciados, porque no solamente el objetivo justamente es conseguir el cuánto, el número, superficie, el rendimiento, sino también el dónde. Bueno, otra variable muy interesante, o sea, muy importante, que utilizamos durante los procesos, el análisis del ciclo fenológico de los cultivos, principalmente en la fase vegetativa y en la fase reproductiva. Y eso correlacionado justamente con el análisis de las imágenes, que en general tratamos de conseguir y hacer coincidir las mismas fechas de las imágenes con los trabajos de campo. No siempre eso se consigue, pero se trata en lo posible. Después de eso se lleva a un análisis en gabinete, usando procesadores de imágenes de satélite, que son herramientas profesionales para este trabajo, y el poderoso sistema de información geográfica, donde finalmente toda la información temática cualificada se cuantifica y se tabula para poder entregar los resultados por unidades políticas administrativas, en este caso, departamentos, distritos y más.
Bueno, otro de los datos, análisis complementarios que realizamos, por ejemplo, en los índices de vegetación de distintos tipos de índices, principalmente el conocido NDVI, índice de vegetación diferencial normalizada, que descargamos principalmente de servidores de datos de distintas instituciones, como por ejemplo la NASA, que tiene una diversidad de datos para poder descargar esto y procesarlo, y ayuda muchísimo en estos tipos de procesos, ¿verdad? Para poder complementar el proceso digital que se hace con las imágenes satelitales. Justamente acá quería mostrarle un diagrama, una pequeña película, voy a trazar, de lo que se pudo conseguir usando datos de humedad de suelo, de satélites especializados para producir este tipo de datos, donde justamente nos muestra la época más difícil por el cual pasó esta zafra, que fue entre los meses de septiembre y diciembre del año 2021. Acá tenemos unos marcadores, rápidamente voy a mostrar con esos marcadores para que tengan una idea temporal de cómo fue cambiando la humedad de suelo, que en realidad es la variable mucho más importante, ¿verdad? Porque en realidad lo que se quiere es eso, la lluvia es una forma de proveer humedad al suelo, o el río artificial, pero eso es lo que es realmente importante para el buen desarrollo de los cultivos. Entonces, en este clip, digamos, de humedad de suelo, podemos ver, voy a darle un play, ahí se inicia aproximadamente, podemos ver en octubre, los colores más claros son, ahí por ejemplo tuvimos un día de mucha seca, estos son datos de cada 3 días colectan estos satélites, ¿verdad? Ahí por ejemplo fue terrible la seca en esos 3 días, después llegamos prácticamente a noviembre, ahí estuvo entrando noviembre, un poco de humedad otra vez, pero vamos a ver, ahí empieza otra vez una etapa de seca. Podemos ver departamentos como Canindeyú, la zona norte. Miren lo que fue este día, casi todo el país. Ya prácticamente entrando diciembre, que se tuvo algunas que otras lluvias muy cortas, pero que no fueron suficientes para poder levantar la humedad del suelo para que se pueda tener una zafra normal, digamos. Y después, finalmente, las lluvias ya prácticamente de fin de mes, que lastimosamente ya no ayudaron. Bueno, entonces una forma de ver y demostrar cómo estos datos se analizan para ir correlacionando y usar la tecnología para tratar de tener el mejor resultado posible. Otro de los métodos del análisis multitemporal, lo que estamos viendo acá, estos 4 mosaicos de imágenes, las 2 imágenes de arriba son una de las mejores zafras que se tuvo en los últimos 10 años, que es el año 2016. Pueden ver ustedes, esta es la zona, es la misma zona, para ejemplo, se capturó la zona de Colonia Raúl Peña, distrito Raúl Peña en Alto Paraná y alrededor. Pueden ver lo que fue entre el 1 de diciembre y el 2 de enero del 2017. 1 de diciembre del 2016, 2 de enero del 2017. Pueden ver sencillamente con una fotointerpretación de los colores, el verde que existía, y en el 2 de enero ya prácticamente muchas parcelas ya estaban cosechadas y el resto estaba con una cobertura y con un verdor al máximo. Sin embargo, entre el 29 de noviembre del 2021, las 2 imágenes de abajo, podemos ver acá, y el 31 de diciembre del 2021, a finales de noviembre ya se pueden ver cómo estas parcelas ya están totalmente secas. O sea, no hay cobertura verde, no hay cobertura foliar. El satélite no detecta, no hubo crecimiento vegetativo. Y para el 31 de diciembre prácticamente el 50% de esas parcelas están secas o con una cobertura foliar mínima. Significa que las plantas tuvieron un crecimiento raquítico. Por supuesto que eso lleva a un rendimiento desastroso. Justamente dando un poco de propaganda a la tecnología, que es lo que se va a tener que
invertir, el productor va a tener que invertir de alguna manera. Podemos ver acá estos círculos donde prácticamente la cobertura vegetal es excelente. ¿Por qué? Porque en esos círculos se hace riego con pivot, o sea, es el riego artificial. Es lo que estábamos diciendo, el suelo necesita humedad. Si viene con lluvia, con cielo artificial, a él no le interesa. Eso es lo que necesita. Entonces, también estos análisis demuestran que este tipo de tecnología va a tener que pensarse seriamente en potenciar para la siguiente zafra. Bueno, más abajo podemos ver un proceso rápido de cómo de una imagen satelital en bruto se va cualificando, se va tematizando en base a las muestras de campo de los cultivos objeto, en este caso la soja, y eso se convierte finalmente en un mapa temático que puede ser, cuya estructura son píxeles, ¿verdad? También, y que esto finalmente se incorpora a un sistema de información geográfico y se lo cuantifica para convertirlo después en estadística. Este es un diagrama simplificado de todo el proceso, de la imagen en bruto, la clasificación y los productos en mapas temáticos, principalmente en mapas temáticos y en estadísticas tabulares. La del 2021-2022 fue la peor zafra en años. El porcentaje de pérdida fue de 67% en el cultivo de soja. La cosecha estimada era de 10.500.000 toneladas. Sin embargo, por la sequía ese ideal fue bajando cada vez más hasta llegar a la situación crítica con la que se cerró la campaña. Los números de la campaña fueron presentados con decepción, pero sin sorpresas para los productores que fueron protagonistas o víctimas de la sequía, según la visión que se tome de la campaña agrícola. La zafra 2021, campaña agrícola 2021-2022, soja, comparada con la campaña agrícola 2020-2021. Acá en la última línea tenemos justamente 3.492.308 es lo que se pudo detectar con este proceso. Puede que se haya sembrado mucho más, pero puede que esas parcelas ni siquiera hayan pasado del ciclo vegetativo, o sea, del primer ciclo. Prácticamente hay muchas que ni siquiera hayan llegado a tener vaina, por decir así. O sea que, entonces, permiso licenciado acá para que quede claro, entonces, las imágenes, vamos a decirle, esto es en base exclusivamente a imágenes satelitales y toma desde un cierto punto nomás el desarrollo de la planta, vamos a decirle. Así mismo, y muestreo y datos de campo que los productores que colaboran con nosotros nos proveen. Entonces podemos decir, podemos estimar, porque esto es una estimación es un producto matemático con un margen de error estadístico, siempre hay que tener en cuenta eso. Esto tiene un error estadístico entre el 3 y el 8%. Podemos estimar que 3.49 millones de hectáreas es lo que se cosechó en esta última campaña agrícola, comparada con 3.70, 3.701.631 de la campaña agrícola pasada. O sea, tenemos casi 210.000 hectáreas que, digamos, no se pudo detectar o se perdió. Y justamente en el siguiente gráfico podemos ver mejor la distribución de lo que fue esta campaña agrícola, ¿verdad? Por supuesto que tenemos ahí a Alto Paraná con el 26%, Itapúa con el 21%, tenemos a Caguazú con el Canindeyú en tercer lugar con el 18% y Caguazú con el 12%. El resto ya tenemos por debajo
de los 10% del resto de los departamentos. Entonces esos son los 4 departamentos productores. Bueno, digamos, si le queremos incorporémosle también a San Pedro, que tiene justamente el 10%. Esa es la distribución de la torta de esta última campaña. El mapa. En el mapa era una imagen, vale más que 1000 palabras, podemos ver la distribución general. De repente no se asusten mucho por el rojo, ¿verdad? Es sencillamente un truco cartográfico, digamos, para poder resaltar la escala de algunas zonas donde las parcelas no son lo suficientemente grandes como para poder ver a esta escala. Y podemos ver, como siempre, la distribución, lo que los gráficos y los números dicen, ¿verdad? Alto Paraná, Itapúa, Canindeyú, Caguazú, esta zona de Guairá que está creciendo hacia el este, esta pequeña parcelita que está aquí en Paraguarí, que es un conocido productor que está en la salida justamente de la ciudad de Paraguarí, Misiones e Itapúa con un fenómeno interesante. Aunque si vemos los números, voy a subir otra arriba, vemos que en los números de Itapúa prácticamente 13.000 hectáreas menos tiene, y en Misiones creció. Misiones es el único departamento que se pudo detectar que creció, ¿verdad? También Paraguarí, pero es ínfimo con respecto al total, ¿verdad? ¿Qué fenómeno ocurrió aquí? En Itapúa, muchas parcelas de zonas bajas que eran usadas para arroz, se plantó soja. Y en Misiones también. Entonces ocurre que en algunos lugares se dejó de plantar o se perdió en la soja, pero en las zonas bajas, donde se plantaba arroz hasta el año pasado, se plantó la soja. Entonces ahí hubo un incremento. Y bueno, ese incremento es lo que hace hasta en cierta forma que nivele la balanza. Pero aún así, en el total, Itapúa tuvo pérdida. Pero es el fenómeno que podemos explicar. Si por ejemplo me pregunta cuáles son las zonas de crecimiento, de mayor crecimiento, entonces yo diría el oeste de Itapúa, en la zona baja, donde ahora se está probando soja en parcelas que eran de arroz. Los motivos no sé explicar exactamente, tal vez los precios, tal vez alguna ventaja que se tuvo, o tal vez sencillamente un experimento que el productor decidió hacer. Bueno, entonces, si dividimos en función a la estadística que tuvimos de distribución de semillas y otros datos, tenemos que el 37% de la siembra de soja fue tempranera, el 50% fue con la media y el 13% con la tardía. Justamente acá tenemos una redistribución de los números en función a la época, ¿verdad? Las tempraneras por encima de 1.2 millones de hectáreas, la mediana, que fueron las mayores superficies, por encima de 1.7 millones de hectáreas, y finalmente la tardía con 400, más de casi 500.000 hectáreas. Esa es la distribución en función a la época de siembra. Los rendimientos se hicieron en función a la media ponderada por época, no por departamento, porque eso da un producto más preciso, por decir así, en función a los objetivos de los números de rendimiento. Entonces tenemos que en la época tempranera se tuvo un rendimiento estimado de 1.270 kilogramos por hectárea, un rendimiento promedio, media ponderada. En la época de las medias se tuvo 850 y las tardías prácticamente con un 650, la más pobre. Entonces, con un promedio de estos números tenemos que finalmente el rendimiento promedio general para la campaña agrícola fue de casi 1.000 kilos por hectárea, 979. Y vamos a ver más adelante, en el siguiente cuadro, en un resumen. Tenemos 3.49, 3.498.309 hectáreas, con un rendimiento promedio de 979 hectáreas. Inicialmente se tenía una estimación para 10.500.000 toneladas de producción total. La superficie y el rendimiento
se va a tener una producción total. La estimación es de 3.420.367 toneladas. Esa es la estimación final. Producción. Y eso estima una pérdida de prácticamente 7.079.633 toneladas menos de lo que se estimó inicialmente. Significa una pérdida del 67% de la estimación inicial con respecto a la producción que se esperaba tener con esta campaña agrícola. Bueno, en los rendimientos de los últimos 5 años, en los últimos 5 años, que si se promedia sale un valor de 2.7 o mejor dicho, 2.769 kilogramos por hectárea. En el año 2017 se tuvo el más alto, que es 3.050 kilogramos por hectárea. Y vean la escalera descendente aquí, ¿verdad? Entre lo que es el año 2017 y el año 2022. Entre 3.050 kilogramos por hectárea a 979 kilogramos por hectárea. Y por supuesto, la producción, en realidad acá está, perdón, ¿verdad? Acá está mal escrito, tiene que ser la producción total, ¿verdad? El rendimiento está aquí en la tercera columna. La producción total de 3.420.367 toneladas finales, que es lo que se estima para el año 2022. Haciendo un resumen de todo esto, en los 25 últimos años, los peores 5 rendimientos. En el 2004, en el 2006, en el 2008 y el 2012. En el 2004 se tuvo 2011. 2006 se tuvo 1.635. 2008 se tuvo 1.445. 2012, 1.367. Y el peor de todo, el último peor de todo, el 2012. Pero jamás se iba a pensar que se iba a llegar a menos de 1.000 kilos por hectárea en el año 2022, 979. Bueno, y les dejo ahí para pensar. Les dejo ahí para pensar. Bueno, saltamos rápidamente al siguiente, no menos importante, digamos, pero también parte de lo que es la cadena agropecuaria, importante para mucha gente que está, y importante también para la gente que consume. El paraguayo consume mucho arroz y su derivado, así que ahí radica su verdadera importancia. El arroz tuvo una leve disminución de casi 600 hectáreas. En algunos departamentos, por ejemplo, como Itapúa, tuvo un bajón muy alto, 12.000 hectáreas aproximadamente menos con respecto al año pasado, y está relacionado a lo que explicamos hace rato. En Itapúa, muchas parcelas que eran de arroz hasta el año pasado plantaron soja. La misma cosa en Cazapá, que es como su hermanito al otro lado del río Tejicuarí. Por supuesto, sabemos que la cuenca del Tejicuarí abarca prácticamente, comprende el 80% de la producción arrocera nacional. Repito, la microcuenca hidrográfica del río Tejicuarí, mayor productor de arroz del Paraguay. Justamente vemos que en Misiones tuvo un crecimiento de prácticamente 3.500, casi 3.500 hectáreas de crecimiento. Y esos son parcelas nuevas de arroz. Por supuesto, sabemos que Misiones es tradicionalmente productora, así que no, y la mayor productora en superficie, así que eso no es de sorprenderse. Otra sorpresa tenemos en el departamento de Ñembucú, de 12.302 hectáreas el año pasado, ahora duplicó prácticamente a 24.694 hectáreas el departamento de Ñembucú en producción de arroz. Eso quiere decir que estamos teniendo muchos productores interesados en invertir y que se están jugando en la producción de arroz. Porque lastimosamente, y de paso quiero decir que suelo escuchar que a veces el cultivo del arroz es satanizado por la cuestión del uso del agua. Y si la gente
se pone a estudiar lo que es el ciclo del agua, o sea, por qué tenemos sequía o por qué a veces tenemos inundaciones, va a entender perfectamente que el sistema agropecuario no es el culpable de que haya sequía ni de que falte agua en Paraguay. Es sencillamente el ciclo de la naturaleza, el ciclo del agua. Eso sí, mientras mejores tecnologías tenemos para el manejo y aprovechamiento y manejo sustentable del agua, mejor. Y si esas tecnologías pueden aplicarse a estos sistemas de cultivo y pueden potenciarse su producción sin que haya merma, digamos, en el ciclo hidrológico, excelente. Bueno, pasamos a la torta, digamos, gráfica del arroz, donde por supuesto vemos que Misiones se lleva el 40%, ahora Ñembucú le sigue con el 16%, antes era Itapúa quedó ahora tercero, Paraguarí, me estaba olvidando Paraguarí, ¿verdad? Paraguarí, tenemos a Paraguarí con, no hubo muchos cambios en su superficie, pero sigue con una superficie bastante interesante que son prácticamente casi 23.000 hectáreas. Entonces Paraguarí en tercer lugar en producción en superficie de arroz, ¿verdad? Y el cuarto quedó Itapúa. Después le tenemos a San Pedro, ¿verdad? Es bastante interesante usando lo que es la cuenca ya en la cuenca del río, de los ríos tributarios, río Paraguay. Y Central, que está con un pequeño crecimiento ahí en la zona sur. Ahí en la zona sur, que representa un 3%, ¿verdad? Pero está en crecimiento. Acá tenemos el mapa, acá podemos, una imagen, repito, vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Acá están las parcelas bastante grandes, son empresas bastante consolidadas, digamos, en nuestro sistema. Acá tenemos la parcelita que está al sur de Central, las parcelas que están creciendo en Ñembucú y, por supuesto, la más grande cuenca, llamémosle cuenca, sí, realmente cuenca hidrográfica arrocera, que es la cuenca del Teicuaré, con las otras parcelas, algunas que están en Itapúa, que ya prácticamente pertenecen a la cuenca del Paraná. Finalmente, nuestro amigo el maíz, pero el maíz de zafra, el maíz que más bien se cultiva para consumo y para semilla. Y una aclaración, acá en estos números no está incorporados los números de la agricultura familiar campesina. O sea, esa un cuarto de hectárea, ese 0,1 hectárea de maíz, hasta que le llaman incluso casero, que se mezcla con la mandioca o se mezcla con el algodón, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 liños, como le dicen en la campaña, ¿verdad? En el interior. Esto no está incorporado porque pertenece a lo que sería la agricultura familiar campesina, o sea, no es de renta. Uno no es de renta y otro que es muy complicado su procesamiento, ¿verdad? Porque necesita de mucho más muestreo, necesita imágenes mucho más precisas porque tenemos prácticamente mezclado con otros cultivos. Y como, digamos, estratégicamente para estos números no tiene, para estos objetivos no tiene importancia porque no es de renta, entonces no se le incorpora. Y las superficies son mínimas también. Entonces tenemos 44.000 hectáreas de maíz para esta campaña. Comparada con el año pasado de 34.000, subió prácticamente un poco más de 10.000 hectáreas. Caguazú, uno de los mayores productores de maíz zafra, seguido de Canindeyú. Por supuesto que no puede faltar Alto Paraná y Itapúa ahí siguiendo al lado. Por supuesto, ahora mismo que está en plena vigencia la campaña de maíz y soja safriña, ahí son otros los números del cultivo del maíz. Bueno, acá tenemos la torta, como ya dijimos, ¿verdad? Caguazú con 24% de la torta, Canindeyú 25%, casi igual, Itapúa y Alto Paraná, los 4 mayores productores de maíz zafra. Acá está la distribución, como pueden ver ustedes, la variabilidad espacial del cultivo del maíz zafra es bastante dispersa.
Es más, este mapa incluso cartográficamente fue aumentado para que visualmente se pueda ver el mapa, si no hay algunas parcelas que a esta escala a nivel de región no se van a poder ver, porque no son muy bien. Salvo algunas parcelas como por ejemplo acá en esta zona, si no me equivoco, la zona Volendam, donde están los productores menonitas, donde tienen parcelas grandes, y acá la zona de Quimex al norte de Itapúa, que ellos tengo entendido que en grandes superficies producen. Una imagen vale más que 1000 palabras, y las imágenes satelitales de la campaña agrícola de soja 2021-2022 nos muestran el golpe que recibió el suelo paraguayo por la sequía, pero aún así, el campo no paró, siguió trabajando, lo sigue haciendo. El productor trabaja para el sustento de su familia y consciente que solo cuando el campo produce, Paraguay crece. Tecnología Productiva fue presentado por Personal Flow. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total.